Pues bien, pasaré a compartir entonces la presentación. Está aquí. Pues bien, primero que todo, buenas tardes, estimado profesor, señor José Labori. Un gusto formar parte de este ramo que está a cargo de su dirección. Pues bien, permítame presentarme. Mi nombre es Marlene Alfaro. Formo parte de la carrera de Ingeniería Comercial en su tercer año, pero este es solo mi primer año dentro de esta institución educacional. La siguiente presentación basará su desarrollo enfocándose en ejercicios que en el marco del ramo de estadísticas y probabilidades nos permitirá poder obtener un análisis de los datos para así realizar las inferencias basadas, ¿cierto?, en el cálculo de las probabilidades. Los estudios se basan en una población, que son el total de elementos a investigar, tomando una muestra que finalmente es una parte de esta totalidad de elementos que se está investigando, ¿sí? Definiendo así los siguientes objetivos de este proyecto: determinar el tipo de variables trabajadas, confeccionar las tablas de frecuencias y sus distintas gráficas, como también realizar el análisis de los resultados. El primer ejercicio, si bien nos dice que se ha realizado un estudio del grado de satisfacción de los clientes en una consultoría ingenieril, ¿sí? Se nos entrega una tabla de datos para que podamos trabajarla, y es en este sentido en que tenemos que considerar otras variables de acuerdo, ¿cierto?, a el número de nuestro rubro. Dicho sea de paso, está realizado. Primero que todo, quiero que se entienda primero que he trabajado una variable de tipo cualitativa, ¿ya? Y se entiende por esta que es aquella que se expresa en forma de tributo, otorgándonos meras proximidades. La tabulación de estas variables cualitativas se basa solo en la ocurrencia de variables, en la ocurrencia, perdón, de frecuencias de cada variable. Y en este caso es solamente saber cuántas veces están satisfechos, insatisfechos, muy insatisfechos o muy satisfechos los clientes, ¿ya? Y esto queda definido a través del cálculo de la frecuencia absoluta, eh, asumiendo solo un conteo de estas mismas, ¿sí? Usualmente, estas variables se grafican a través de gráficos circulares o de barras, ¿sí? El gráfico circular en este caso es aquel que nos permite poder visualizar los porcentajes obtenidos, como lo vemos en la diapositiva, en donde nos podemos dar cuenta de manera muy clara que los clientes muy insatisfechos están en un porcentaje mayor, ¿sí?, que es el 29,40. Por lo tanto, esto nos permite poder entregar dichos datos para que sean evaluados y se puedan tomar medidas al respecto. Respecto del gráfico de barra, nos permite hacer una comparación entre sí, ¿cierto? Eh, También indicándonos en el fondo que los clientes muy insatisfechos están en un porcentaje mayor, que lo podemos deducir eh, en esta línea, digamos, pero nos dice cuántas personas respondieron una u otra opción. Y en este caso, las personas que respondieron son 29, que también cabe preocuparse en el análisis, en la entrega de los datos posteriores de nuestra investigación, que finalmente debemos en esta comparación, ¿cierto? Considerar la efectividad del servicio respecto, ¿cierto?, de lo que se está preguntando y tomar medidas eh, para poder generar brechas respecto de lo que esté sucediendo. Luego tenemos el ejercicio número 2. Este ejercicio nos dice que se hace un estudio estadístico del funcionamiento de 400 reles de estado sólido y 400 reles mecánicos, ¿sí? A todos se les hace funcionar registrando el tiempo que se mantuvo operando, obteniéndose la tabla que a continuación
mostraré, perdón. Nos piden tabla de frecuencia, realizar la tabla de frecuencias, comparar las estadísticas entre sí a través de un gráfico de ojiva porcentual y comentar y resaltar las gráficas respecto a cuál sería el REL, ¿cierto? Más adecuado para operar durante eh, tiempos específicos. Debido a mi root, lo vamos a operar durante un año, ¿sí? Esta es la tabla de datos que se nos entrega, lo que a mí me hace pensar que mi análisis debo concentrarlo en realizar dos tablas de frecuencia. Realizado el ejercicio con la herramienta Excel, que es el que estoy proyectando en este momento, entonces es que primero quiero comentar que el análisis es en base a una variable cuantitativa discreta, dado que este mismo me insta a realizar un conteo, ¿cierto? Confeccionando las dos tablas de frecuencia con los datos entregados de reles en estado sólido con fallas y reles mecánicos con fallas, ¿sí? Esto con el fin de poder obtener la frecuencia porcentual, que es la que tenemos acá. Y me permite, es aquella frecuencia acumulada porcentual la que me permite realizar las comparaciones, ¿cierto? Según el año en el que me debo concentrar, que en este caso es la letra A del número cuarto de mi root. Por lo tanto, la segunda tabla de la que ya les hablé, en la siguiente gráfica he considerado la frecuencia porcentual acumulada de ambas tablas, ¿cierto? Para poder realizar el gráfico de ojiva porcentual, que es la herramienta más utilizada en estadísticas también, dicho sea de paso, y según se puede observar los reles más adecuados para operar en un año, ¿cierto? Es el rel mecánico que está aquí, que me indica que puede operar entre un 5 y 6, que tiene, perdón, un 5 a un 6% a favor de la operación en comparación al riel de estado sólido, que solo tiene un 0,5 o un 0,6% a favor de la operación en el mismo tiempo de un año que se está analizando. Para continuar el ejercicio número 3. Nos dicen que en el Departamento de Desarrollo de Nuevos Productos se tiene un transmisor de temperatura cuya salida es de 420 mA, 1000 amperes. Se hacen 75 mediciones al inicio de la escala, en las cuales en vez de 4 miliamperes se obtienen los siguientes resultados presentados en la tabla que a continuación se muestra, ¿sí? Por tanto, nos piden determinar variables trabajadas, tabla de frecuencia de datos que corresponda, determinar mediana y moda, graficar el histograma suavizado y luego analizar lo siguiente. Dado todo lo anterior, en caso que la medición de 44 miliamperes, que haya una medición de 44 miliamperes, comente las causas posibles de la existencia de un dato con una diferencia tan grande con respecto a los demás. Explique cuál es la medida de tendencia central, qué sería más confiable en este caso, si es la media o la mediana, ¿sí? He confeccionado la tabla de frecuencia con los datos necesarios para el desarrollo de este mismo, ¿sí? Cabe señalar que se ha trabajado una variable de tipo cuantitativa continua, ya que estas asumen mediciones y en este caso estamos trabajando corrientes, ¿sí? Dicho esto, se puede visualizar según los datos entregados y adicionadas otras variables obtenidas también por mi número de root, los siguientes cálculos. He realizado el ejercicio para obtener la media, mediana y moda, ¿sí? De mi media, que no es otra cosa que el promedio de mis datos, da un 4,36. Esto se saca con fórmulas. De mi mediana, que se entiende que es el valor que divide la observación de dos grupos, obtuve un 4,4 y de mi moda, que es donde la frecuencia alcanza su máximo, obtuve un 4. ¿Sí? Luego, los límites inferiores, límites superiores, ¿cierto? Que son aquellos que se infieren eh, por criterio explicado en clases, eh, para luego tener nuestras frecuencias, nuestros mínimos y máximos. Cabe señalar que todo esto se da a través de fórmulas, ¿sí?
Importante poder saberlas y tenerlas, pero la verdad es que aquí hay un tema de constancia respecto a la ejercitación para poder tener las fórmulas asociadas, digamos, de manera mental, ¿sí? Pues bien, en el siguiente histograma suavizado se puede observar que nuestros datos se encuentran dispersos, ¿sí? Hay dispersión. Dado que el instrumento tiene una media que se aleja un 15,64 miliamperes de la referencia, que son 20 miliamperes, ¿sí? ¿Por qué digo 15,64? Porque la diferencia entre mi moda y mi referencia me da 15,64, lo que refleja que no hay exactitud debido a que la dispersión es muy grande, ¿cierto? Y que a su vez, con una desviación estándar del 0,26 miliamperes, tampoco beneficia su precisión, porque es demasiada la dispersión que hay entre, entre la frecuencia y la moda, ¿sí? Por lo tanto, aquí, según mi análisis, este instrumento no ha sido exacto ni tampoco preciso. Y por último, si existiera una medición de 44 miliamperes, hace que mi referencia, ¿cierto?, se aleje mucho más aún de mi moda. Como mencionamos lo que ocurría con 20, lo que puede ocurrir con 44 es alejarla mucho más, ¿sí? Por lo que considero que la medida de tendencia central más confiable para utilizar en este caso debe ser la mediana, ¿sí? Y esto es porque al momento de yo relacionar mi diferencia eh, con mi mediana, esto va a permitir que se centren, ¿cierto?, los datos, evitando así, de esta forma, esta dispersión que estamos viendo en este momento, lo que por lógica debería, ¿cierto?, provocar más exactitud en este análisis. Las conclusiones a las que arriba en general este trabajo de investigación es que se ha aplicado estadística descriptiva para el análisis de datos unidimensionales, que se han tabulado y identificado conjuntos de datos cualitativos y cuantitativos también, y se han reflejado medidas de tendencia central y de dispersión que permitieron realizar, a través de cálculos y comparaciones, las tendencias estadísticas. Las recomendaciones. Para este tipo de investigaciones que nos llevan a reflejar a través de la tabulación y gráficas la estadística respecto de un análisis específico, lo primero que se podría recomendar es que se utilice eficientemente la herramienta Excel, poder interiorizar cada concepto técnico para lograr la observación, el análisis, la síntesis, la sistematización, una adecuada evaluación, una adecuada intervención de estos análisis para la resolución de los problemas y la toma de decisiones. Por último, no puedo dejar de mencionar la importancia que tiene el poder actuar con seriedad, compromiso y responsabilidad frente a estos estudios, dado que si sesgamos la mirada, podemos estar entonces afectando de manera negativa a la institución que haya encargado dicho estudio. Y para finalizar mi presentación, quisiera reflexionar respecto de la siguiente frase que nos deja Albert Einstein, que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Más sabiduría que esta no, ¿verdad? Eso es todo, profesor, por mi parte. Que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias.